con optimización basada en enjambres de partículas. Esto es un algoritmo, digamos, de los más importantes en cuanto a desarrollo de aprendizaje colectivo, de optimización basada en colectivos de elementos que trabajan de una u otra forma por un objetivo. Entonces es uno de los más importantes, no es el único, pero este fijo tienen que conocerlo. Entonces vamos a hablar de alguna introducción, características del esquema general, el algoritmo, ejemplos y aplicaciones. Primero que todo es un algoritmo prácticamente reciente del 1995, propuesto por Kennedy y por Russell, y está basado en el comportamiento social o colectivo de diferentes organismos. Entonces uno puede ver eso, por ejemplo, en las bandadas de aves, cuando ellas van volando, cómo se organizan de cierta forma para romper la resistencia del viento y demás, o por ejemplo para buscar comida. También sucede, por ejemplo, como los bancos de peces, que inicialmente lo hacen como una estrategia para defenderse de depredadores. Otros, como por ejemplo las manadas de mamíferos, para poder ir desplazándose seguro por las tierras en donde están. O los insectos para conseguir comida y demás. ¿De acuerdo? Entonces, todos ellos en diferentes escenarios tienen un objetivo específico, por ejemplo, el objetivo de conseguir comida. Entonces trabajan de una cierta forma que permite que entre todos puedan encontrar una mejor solución al problema de encontrar comida, ¿de acuerdo? Aquí hay algo que es muy importante y es que en últimas cada elemento tiene digamos, un comportamiento muy sencillo. Es decir, un pajarito solo es muy sencillo en su tarea. Lo que él tiene que hacer es volar y ir mirando dónde hay comida. No más, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Y cuando encuentra algo bueno, informar. Pegar un grito y decir, ay, aquí hay comida y el resto pues se pone pilas con eso. Entonces, si uno mira el comportamiento de cada agente o de cada solución es simple, pero en la medida en que ese comportamiento simple es ejecutado en forma coordinada por un gran conjunto de soluciones simples, se pueden resolver problemas muy complejos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, por ejemplo, estos algoritmos y en general la mayoría de algoritmos arrancan con su primer versión de optimización continua. Pero después ya sacan la versión discreta, la versión binaria y hoy sucede con este algoritmo como sucede con la gran mayoría de algoritmos metaheurísticos, que tienen diferentes versiones adaptadas dependiendo del problema. La que vamos a ver en este momento es la versión continua del problema. Para la versión binaria hay que hacer unas modificaciones y lo mismo para la discreta, y eso normalmente cuando uno está enfrentando el problema ya de optimización binaria, pues tiene que empezar a buscar las versiones que están desarrolladas para ese contexto. Entonces, miremos, por ejemplo, acá. Yo tengo una función de optimización. Estoy buscando en esta área de búsqueda las posiciones más rojas son las más altas y no me interesan. Me interesan las más oscuras, las más negras, porque es donde están los mínimos de la función. Es como si yo la estuviera viendo desde arriba, ¿cierto? Y se supone que las partículas, aves, digamos que son aves, son los puntos azules. Entonces, muy mal quedaron todos repartidos en esa zona, ¿de acuerdo? Pero si nosotros ponemos a correr el algoritmo PSO, ellas empiezan a repartirse, a abrir camino, ¿cierto? Pero girando alrededor de alguna que de una u otra forma es la mejor. Entonces vamos a ir mirando poco a poco aquí en el video que eso empieza a suceder. Mira, por ejemplo, aquí ya se empezaron a mover un poco más hacia la parte izquierda de abajo, ¿cierto? Si nos damos, vuelve y juega por acá. Ahí fíjense que ya alcanzaron a llegar a este negrito por acá y a estos negritos de por acá, ¿cierto? Entonces empiezan a cambiar la dirección, ya se dieron cuenta que por aquí era como que había más forma de llegar a lo más oscuro y pues igual están alrededor, orbitando alrededor, ¿cierto? Y por ejemplo, alguna por alguna razón toca la parte de acá y todas empiezan a moverse hacia allá, ¿cierto? Entonces fíjense que de una u otra forma la búsqueda se va reorientando de acuerdo a la información de quien va encontrando una zona más prometedora, ¿cierto? Entonces, no es que haya un solo líder guiando, sino que el líder es el que encontró digamos, una fuente de comida más prometedora. Entonces, ese, digamos, es el concepto general del algoritmo PSO. Entonces,
importante, son agentes simples o soluciones simples, ¿cierto? Que están autoorganizados, que tienen alguna forma de compartir información para saber hacia dónde irse desplazando. Es descentralizado, es decir, no hay un único líder. El líder se va definiendo dependiendo cómo se va encontrando la mejor solución. Entonces ese es el líder. Otra cosa, el objetivo es el que guía el trabajo de todo el enjambre, ¿cierto? La función objetivo, igual que en los otros algoritmos, es lo que nos permite ir hacia una zona o hacia otra. Es robusto, ya que las actualizaciones se realizan así un individuo llegara a fallar. Por alguna razón, yo tuviera una implementación que pudiera fallar algún individuo, pues no pasa nada, el resto del enjambre sigue funcionando bien. Es flexible porque puede adaptarse a cambios externos, es decir, si llegamos a tener, por ejemplo, que la función objetivo del problema es una función que puede ir variando en el tiempo, de acuerdo a ciertas circunstancias, clima, bueno, lo que sea, ellos pues se van a adaptar, ¿sí? O sea, íbamos para este lugar que era como el bueno, pero resulta que la función objetivo cambió, ya no somos tan buenos, entonces ellos se van adaptando. Eso es importante también. Cada partícula o individuo puede afectar directamente el comportamiento de las otras partículas del enjambre. Entonces, si yo llego en un momento a ser el mejor del enjambre, pues todos van a tratar de venir alrededor mío. Automáticamente estoy afectando el comportamiento de los demás. Pero también en esto hay un concepto que son los informantes o los amigos, llamémoslo así. Es decir, si somos un enjambre de 100, pues tenemos grupitos, ¿no? Un grupito de 4 aquí que como que compartimos información nosotros también. Entonces no necesariamente yo afecto a todos porque no fui el mejor, pero si yo soy el mejor de los 4, entonces yo los afecto un poquito a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, eso son las formas como en las que una partícula que se ve simple puede afectar el comportamiento o de sus informantes o de todo el enjambre en general. Bueno, acá es algo que es importante, es que en algoritmos genéticos nosotros teníamos una población y con esa población, por ejemplo, generábamos hijos y si éramos, digamos, generacionales, pues esa población reemplazaba a la anterior. O sea, los hijos reemplazaban al padre, si eran totalmente generacional. Si no, pues entonces se metían ahí padres con hijos, peleaban y quedaban entre padres e hijos, pero se están reemplazando, o sea, se están borrando soluciones de la población y están creándose otras nuevas. Aquí no pasa eso. Aquí si generamos 100 pajaritos, pues los 100 pajaritos viven. Lo único que hacen es que se desplazan por el espacio de búsqueda, ¿cierto? Allá no, allá nacían y en la siguiente generación lo mataron porque ya no está, ¿cierto? Y entonces quedaron los hijos, ¿sí? Entonces esa es una cosa que es diferente. Aquí no hay creación y destrucción de soluciones, sino hay como desplazamiento o movimiento de las soluciones que están ahorita, ¿de acuerdo? Entonces por eso no existe esquema de selección ni de cruce, ¿sí? Bueno, otra cosa es que uno puede ver ese movimiento como si fuera un tweak, ¿sí? Porque soy yo mismo, me muevo, ¿cierto? Yo me muevo. ¿Hacia dónde? Hacia otro lado. Pero ese movimiento no tiene reemplazo, es decir, no es como que yo me muevo y si soy mejor me quedo o no me quedo. No, yo me muevo. Si me fue bien o me fue mal, no importa, porque además yo voy a tener conciencia de dónde me ha ido mejor. Es decir, un individuo no solamente sabe dónde está ahorita y cuál es su fitness, o sea, sus celdas actuales, qué posición tienen, qué valores tienen, y su fitness, sino que también él tiene en su memoria, si él se ha movido por 20 partes, de esas 20 partes, cuál ha sido la mejor parte que él ha visitado. ¿Sí? Entonces él tiene también como otro vectorcito de celdas o otro vector de posición en donde va a tener dónde le ha ido mejor en todos los lugares que ha visitado. Y en ese lugar, cuál era el fitness de esa posición. Muy a pesar de que ahorita puede estar o peor, ¿cierto? Porque si está mejor, si está mejor, pues es la misma que la mejor que ha estado, ¿cierto? O sea, si yo ahorita llegué a un lugar, estoy mejor y miro toda mi historia y estoy mejor que todas pues ahorita este es el mejor lugar donde yo he estado, ¿de acuerdo?
Entonces eso es importante. Y para poder saber él a dónde se mueve, estoy ahorita acá y me voy a desplazar, él tiene en cuenta varios conceptos. Primero, el dónde está, ¿cierto? ¿Dónde está él? ¿Dónde está la historia de lo que él sabe? Fue donde él estuvo mejor, ¿cierto? ¿Dónde estuvo él mejor? De los amigos, de los informantes, ¿quién ha estado mejor? ¿Y en dónde fue? ¿Cierto? Y del enjambre completo, ¿quién es el mejor y dónde está? Con esa información, él hace el movimiento. ¿Sí? Él dice, bueno, mire, el mejor es fulano de tal y está como para allá. Pero de nuestros amigos decimos que por acá hay algo mejor. Y yo sé que por aquí había algo mejor. Con eso construyo un vector para moverme hacia allá. ¿Sí? Entonces, ahorita miramos bien cómo se hace esa operación, pero en última son las cosas que se tienen en cuenta para hacer el movimiento, ¿cierto? O la mutación de esa solución. La población en estos algoritmos todo se llama enjambres. Enjambres. En este caso, como es el PSO, se llama enjambres de partículas. En el otro será enjambres de abejas, enjambres de luciérnagas, enjambres de lo que sea. ¿De acuerdo? Pero son enjambres. Ahora, como hablamos de que en últimas yo como una solución tengo que saber dónde estoy, cuál es mi fitness, tengo que saber dónde está mi mejor historia, ¿cierto? Y cuál era el mejor fitness de ese punto en que yo visité. Y bueno, y otras cosas, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que los movimientos se hacen basadas en un vector que se llama el vector de velocidad. Eso es básicamente, uno lo puede ver como un vector de dirección que trata de sumar ay, no, hacia allá, por ejemplo, hacia un lado es el del mejor del enjambre, por acá es el mejor de no sé qué, y por acá es el mejor del mío. Entonces tratar de promediar esas tres vectores de dirección para decir, bueno, yo me voy a mover entonces hacia acá. ¿Sí? Entonces es como eso, es para determinar el cambio que se debe hacer desde un momento T de la iteración T o de la FO 20 hacia la FO 21, ¿cierto? O sea, en ese movimiento, ¿cómo debo tratar de hacer la dirección? ¿De acuerdo? Entonces, una partícula tiene que tener es un poquito distinta a la solución que hemos manejado antes, porque en la solución que teníamos antes, ¿qué teníamos? El vector de celdas, el fitness. Eso era lo fundamental, ¿cierto? En la implementación teníamos unas cosas adicionales, como por ejemplo el tamaño del vector, ¿no? Pero pues eso es secundario. Pero lo fundamental era el vector de celdas, que es donde yo tengo la solución, y el fitness. Acá obviamente tengo lo mismo, eso es lo que llama la ubicación. El vector de celdas y tengo también el fitness, pero voy a tener este nuevo elemento, la velocidad de la partícula, ¿sí? Que es como les digo, como una dirección hacia donde yo me voy a estar moviendo, hacia donde voy a hacer el cambio. Pues ustedes saben que velocidad es distancia sobre tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Velocidad es distancia sobre tiempo. Si ustedes se dan cuenta aquí es la posición en el tiempo t o en la FO tal y la posición en el FO t más 1, ¿cierto? O t menos 1, dependiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta ahí es un desplazamiento. Y como eso ocurrió en una diferencia de tiempo 1, pues eso es velocidad, ¿cierto? Entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo. Pero pues uno lo puede ver más que como una velocidad, como un vector de velocidad, verlo como que hacia allá yo me voy a mover, ¿de acuerdo? Obviamente la actitud o el fitness que llamamos, entonces este fitness y esta ubicación son lo que ya conocemos. Hasta ahí no hay nada nuevo, pero sí aparece este vector de velocidad, ¿sí? Normalmente ese vector de velocidad depende del problema que se vaya a optimizar o a resolver, pues se le puede dar diferentes como interpretaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en un problema binario puede ser más que una dirección, puede ser una probabilidad. La probabilidad de cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0. Eso ya depende del problema, pero acá lo vamos a ver como si fuera una especie de hacia dónde voy a hacer en el espacio de búsqueda continuo, hacia dónde voy a ir yo, en qué dirección me voy a mover. Pero ¿qué más debe tener en cuenta el algoritmo? El algoritmo tiene que tener en cuenta información
de la mejor ubicación encontrada por la partícula en los diferentes ciclos de ejecución, es decir, mi memoria. Yo he visitado 20 lugares, entonces en el lugar fulano de tal, que lo encontré por allá en la iteración 5, ese es el mejor de todos los que yo he visitado. Entonces, esta es la posición de esa mejor partícula, de ese mejor punto, y cuál fue la actitud de esa mejor partícula, ¿cierto? Eso es importante. Ahora, también que tiene que almacenar, le cuento que me quedó repetido, yo metí aquí, no. Este, ¿Qué más tiene que importar? ¿Qué tiene que conocer el algoritmo? El algoritmo, más que la partícula, ¿no? Esto era de la partícula, ¿sí? Esto es de la partícula. Pero además el algoritmo, ¿qué más tiene que tener en cuenta? Tiene que tener en cuenta quién es el mejor de todos, el best, ¿sí? Y ese best es en cada momento, puede ser en cada momento. Hay implementaciones en donde yo tengo 100 aves o 100 partículas, ¿cierto? Entonces esa es mi enjambre. Cuando empiezo el ciclo iterativo de evolucionar, yo digo el mejor lo establezco por cada actualización de todas las 100 aves. Entonces actualizo las 100 aves, o sea, las muevo en el espacio, y en ese momento para todos el BES es el que yo sabía que era BES al principio. ¿Sí? Pero otros dicen, no hagamos eso, el BES yo lo puedo estar actualizando a toda hora, ¿cierto? Apenas alguien es el BES, pues todo el mundo ya debería empezar a andar alrededor de él. Entonces yo cuando voy actualizando los 100, las posiciones de los 100, como les estoy calculando el fitness, ahí puede aparecer un mejor. Entonces esa es otra forma de hacerlo. Así lo pueden encontrar. O como que yo me actualizo en cada bucle completo de los 100 cuando muevo los 100, o lo voy actualizando dentro de los mismos bucles. O sea, el bucle internamente me actualiza el mejor. Eso ya depende de las implementaciones, y hay gente que dice, no, comparemos los dos para ver cuál es mejor opción. Si solamente actualizarlo al principio antes de actualizar los 100, o inmediatamente se van dando las mejores. Pero tengo que saber eso obligatoriamente porque es parte de la información que se necesita para hacer los movimientos, ¿de acuerdo? Ahora, también si la implementación tiene en cuenta informantes, pues yo tengo que tener la lista de los informantes, ¿cierto? Lo más normal es que ustedes se encuentren implementaciones que no utilizan informantes. O sea, en la teoría está, o sea, en la primera versión que sacó PSO involucra eso, pero tal pareciera que la gente se ha dado cuenta que el aporte de los informantes no es tal como para realmente gastarse uno la cabeza en eso, ¿sí? Entonces la mayoría de implementaciones que se encuentran no tienen el componente de los informantes. Y de hecho la que yo tengo no lo tiene, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver en relación con los informantes, ¿qué sería un informante? Un informante terminan siendo 3 a 5 vecinos, ¿cierto? Grupitos pequeñitos que comparten información de dónde está el mejor de todos, ¿sí? ¿Cuál es la mejor posición de todos? ¿De acuerdo? Eso básicamente es. Ahora, pero ¿cómo se definen esos vecinos? Esos vecinos pueden definirse en cada iteración. Yo llego y digo, bueno, en esta iteración vamos a ser vecinos nosotros tres y ustedes dos. Pero en la siguiente iteración, al azar. Entonces ahora vamos a hacer nosotros dos y ellos tres. Y en la siguiente iteración, o sea, en última los vecinos cambian dinámicamente. Opción uno. Otra opción 2 puede ser los que estén más cercanos geográficamente distribuidos. Es decir, si nos parecemos mucho en nuestra posición, somos vecinos. Si no nos parecemos, no somos vecinos. ¿De acuerdo? Esa es otra alternativa. O la otra es que usted desde el principio diga quién es vecino de quién y así quedó para toda la vida. ¿Sí? No importa de dónde esté. No importa que nosotros iniciamos cerquita y en el proceso evolutivo uno de nosotros está bien lejos, no importa, seguimos siendo los vecinos. ¿Sí? Entonces, eso por ejemplo también se puede hacer. Esto por ejemplo del tema de los vecinos, acá en PSO no, digamos que como que no tuvo mucha trascendencia porque lo que les digo, la mayoría de las implementaciones no se han metido con eso.
Pero, por ejemplo, en optimización de muchos objetivos hay un algoritmo que se llama MOEAD. Eh, Ese algoritmo de optimización de muchos objetivos, una de las cosas clave son los vecinos. ¿Sí? Entonces, fíjense que tal vez aquí no ha tenido mucha importancia, pero en optimización de muchos objetivos, ese algoritmo MOEAD casi que es, digamos que el top 3 está entre los 3 mejores algoritmos de implementación de muchos objetivos, y él por dentro se utiliza una lista que preestablece como la opción última desde el principio, ya dice estos son mis vecinos. ¿Sí? Entonces, esas técnicas pueden funcionar en otros contextos. Bueno, ¿cuáles son en general los pasos del algoritmo? Los pasos del algoritmo son inicializar el enjambre, tal cual como lo hemos hecho siempre, así como hicimos la inicialización de la memoria armónica, la inicialización de la población del algoritmo genético. ¿De acuerdo? Simplemente vamos generando soluciones y les vamos definiendo cuál es el mejor fitness, el best, ¿cierto? Pero acá obviamente involucra que yo tengo que, además de evaluarle la actitud a cada solución, de una vez guardarle en memoria. Como yo acabé de pararme en un lugar que tiene una posición y que tiene un fitness, pues yo esa tengo que volverla la mejor que conozco, ¿cierto? Porque es otro vector aparte. Entonces en ese otro vector yo tengo que decir, ah, sí, lo mejor que conozco es esto que acabé de visitar. Y el fitness es este, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Después viene el tema de coger todas las partículas, en el bucle repetitivo, coger todas las partículas y moverlas, ¿cierto? Entonces, si eran 100 partículas o una población de 100, entonces hay que coger las 100 y moverlas. Para moverlas, como decimos, hay que mirar la posición actual, hay que mirar la velocidad, hay que mirar la posición de la mejor partícula, hay que mirar la mejor posición de los informantes y pues obviamente la mejor posición de todo el enjambre, ¿cierto? Con esa información yo recalculo la velocidad y con recalcular la velocidad modifico la posición. Es decir, con esa información yo muevo el vector de velocidad que yo tenía hacia otro lugar y con eso actualizo la posición, que son las celdas, ¿no? ¿De acuerdo? El vector de celdas normal. Y este proceso se repite hasta que se acabe el tiempo, o se acaben las cefos, o haya un criterio de parada específico. Todo este bucle de información. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, la inicialización no tiene rollo, ¿cierto? En la codificación, recuerden que en el libro normalmente separan cosas y un poquito diferente a como nosotros lo hacemos en la implementación, pero la lógica termina siendo la misma. Entonces, vamos a empezar a ver algunos parámetros que normalmente son afinables dentro del algoritmo. El primero, alfa, ¿cierto? Que es la proporción de la velocidad que va a ser retenida. Es como el momento. Yo voy para allá, ¿cierto? Si a mí no me modifican, yo sigo para allá. Ese es mi momento. Entonces, esa velocidad o esa dirección en donde yo voy, pues qué tanto vamos a retenerla, ¿sí? Si yo digo que el 100% y el resto nada, pues básicamente yo voy para allá, ¿cierto? No me interesa que digan el mejor, no me interesa que digan mi informante, es para donde yo voy, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un primer valor, el alfa. El beta es qué tanto yo voy a retener de la información de donde yo he estado mejor, mi cognitivo, eso se llama la información cognitiva. Yo me acuerdo que yo estuve mejor hace 20 iteraciones en tal parte y el fitness era de tanto. Entonces, ¿cuánto de esa información voy a retener? ¿Cierto? O me va a usarse para modificar mi vector de velocidad. Lo mismo el gamma, que es con respecto a los mejores de los informantes. El delta, que es la proporción que yo voy a retener del mejor del enjambre. Y finalmente el epsilon, que es qué tanto voy a dar el brinco hacia ese nuevo vector de velocidad que definí. Es decir, yo estoy en una posición, el vector de velocidad me dice vaya ahora para tal lado y yo digo yo le hago caso total o no, o poquito o más. En general es un valor que se pone por defecto en uno. Eso no, como que no tiene así como mucho efecto en el algoritmo. No se ha estudiado mucho su efecto. Bueno, alfa es la proporción de la velocidad actual de la partícula, o sea, lo que voy a retener del vector de velocidad que yo tengo. Beta
Si beta llega a ser grande, ¿cierto? Entonces él tiende a moverse cerca a su mejor posición, ¿cierto? Porque como es su mejor posición y yo le puse un valor grande, pues él va a tratar de estar tirando por allá. Era como bueno, pero es que por allá era como bueno, como insistir en ese lugar, ¿de acuerdo? Si por ejemplo gamma es grande, entonces va a tener influencia más sobre los informantes. Entonces va a ser como que si somos un equipo de tres, entonces vamos a estar como girando los tres hacia alrededor de lo que alguno de nosotros tres encontró como mejor solución, ¿cierto? Porque pues ya no le estamos dando tanta importancia a lo demás. Entonces vamos a estar girando aquí como alrededor de nosotros tres. Ahora, si delta es grande, entonces si delta fuera muy grande y todos los otros valores alfa fueran menores, muy pequeñitos, pues entonces básicamente nos comportamos como un hill climbing alrededor del mejor. ¿Sí? Todo el mundo dándole vuelta alrededor del mejor. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el mover estos valores es importante o definirlos, hacerle un proceso de afinamiento es importante porque pues puedo yo hacer que el algoritmo quede demasiado hill climbing, ¿cierto? Y pues dónde está la diversidad que se necesita de explorar otras áreas, ¿de acuerdo? Sí, Esos parámetros son generalizados para todas las partículas. Por ejemplo, hay sí. parámetros. O sea, esos son los parámetros que usted define para el algoritmo. Lo que pasa es que los parámetros, algunos de ellos no son estáticos. Es decir, el epsilon normalmente usted lo define en uno y es para todo mundo uno, en todo momento, ¿cierto? Pero por ejemplo, beta, gamma y delta, a pesar de que usted pone una proporción, no es ese valor siempre, sino que se usa un valor entre cero y ese, por ejemplo, entre cero y 0,5, que digamos que fue beta, entonces un aleatorio. Entonces eso genera que esos valores no sean siempre como determinísticos, ¿de acuerdo? Bueno, el epsilon, lo que les decía, normalmente determina qué tan grandes van a ser los cambios de la posición de acuerdo al vector de velocidad. Normalmente se coloca en uno. Este es el algoritmo, ¿sí? Entonces, recordemos que nosotros esta parte en la implementación, cuando vamos a crear la población, de una vez la implementamos evaluando el fitness y escogiendo de una vez el mejor. Normalmente lo hacemos así. Ellos acá digamos, por su organización simplemente separan esas dos partes y aquí dejan el tamaño crean el enjambre, pero solamente sus posiciones y sus velocidades iniciales, porque esas son las dos cosas con las que hay que arrancar, posiciones y velocidades, ¿de acuerdo? Y aquí cuando entran, aquí es que evalúan el fitness. Pero acá no solamente evalúan bueno, digo que yo aquí le tengo los letreritos. Inicia la población y la velocidad y aquí define, aquí solamente está haciendo como la memoria de la mejor solución. Ahora, internamente aquí es donde calcula el fitness, pero además de calcular el fitness, ella está actualizando su fitness cognitivo y su posición cognitiva. ¿Dónde fue su mejor visita? ¿Y cuál fue? Pues obviamente la primera vez era pues, donde estoy, pero ya en la siguiente iteración pues tendrá que comparar lo que ya sabía que era mejor, que era la anterior, con la de ahorita. Entonces él va cambiando y va actualizando su mejor posición en su historia. Y adicionalmente pues calcula el mejor fitness del enjambre. Si ustedes se dan cuenta, aquí no he hablado de una lista de informantes, ¿sí? Pero pues tocaría tener una lista de informantes y todo lo demás si es necesario. Ahora, fíjense que después, ¿qué hace? Coge todas las partículas. Fíjense que esto es para todas las partículas, para todas, ¿sí? Entonces este bucle va hasta acá, desde la línea 16 hasta la línea 24, básicamente es todas las partículas se van a mover, ¿cierto? Acá yo defino eh, el X asterisco, que es donde él sabe que ha sido mejor, o sea, su cognitivo. Vamos a llamarlo así, el cognitivo es, él se acuerda dónde le fue mejor y su fitness. Entonces él ya sabe dónde le fue mejor con su fitness. Este es dónde está el mejor de los informantes. O sea, de todos los informantes, mis amiguis, ¿cuál ha estado el mejor? ¿Cierto? Entonces, de mis amiguis, la mejor posición visitada. Y este es el mejor de todo el enjambre, ¿cierto? ¿Dónde está el mejor de todo el enjambre? ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo claro, porque voy a moverme.
El movimiento se hace por cada dimensión, ¿sí se dan cuenta? O sea, si yo tengo un problema de 10 dimensiones, pues toca dimensión por dimensión ir haciendo el cálculo. Y ahí es donde vamos a ver que los valores de beta, gamma y delta no son fijos. Fíjense que aquí se utilizan para generar números aleatorios entre 0 y esa probabilidad que yo definí. Entonces, para una dimensión, por ejemplo, B pudo haber sido 0,1, pero para la otra pudo haber sido 0,3, para la otra pudo haber 0,2. Obvio, todas menores que el valor beta, ¿de acuerdo? Menores iguales. Entonces con eso hago el cambio de la velocidad en cada dimensión. Entonces cada dimensión va a ser igual al valor que ya tenía por el alfa. El alfa sí es un valor estático, ¿cierto? El que yo definí como un parámetro de entrada. Después viene el segundo componente, porque aquí yo tengo acá los componentes, miren, este es el cognitivo. Entonces, la mejor posición donde yo he estado menos mi posición actual. Ahí hay un cambio que en última se puede decir que es un cambio de velocidad, dividido en uno, porque dividido en uno es en la iteración pasada, un tiempo pasado. Entonces, esto básicamente es donde yo estaba en esta celda menos donde yo estoy en esta celda multiplicado por el beta, por el b, ¿de acuerdo? Entonces, en últimas, eso me dice a mí qué tanto en esta dimensión le voy a dar importancia a mi cognitivo, ¿de acuerdo? Si mi cognitivo llegara a ser que es igual a la última posición en la que yo estuve, pues no importa, porque es que yo estoy ahí. Entonces, pues cero, eso no importa, ya estoy ahí, ¿sí? No le ponga cuidado a eso. Ahora, después viene lo mismo, pero para el tema de los informantes o de los amigos. Los amigos tienen una posición donde está mejor, pero yo donde estoy se resta y eso pues afecta al vector en esa dimensión. Y finalmente viene el comportamiento social. ¿Dónde está ahorita en esa dimensión la mejor partícula? La mejor está en tal parte, menos yo estoy en tal parte, entonces pues me muevo un poquitico hacia allá, ¿de acuerdo? Y pues todo esto me va a dar el vector de velocidad. Esto va para una dimensión, pero esto se repite por cada una de las dimensiones. Al final el vector de velocidad queda actualizado. ¿Sí? Y el cuadro de las dos, pero se me puede rápidamente porque puede ser que no tiene una limitación de distancia que pueda moverse. No, el vector de velocidad en general no tiene de menos infinito a infinito. ¿Sí? Algunos autores lo implementan colocándole límite, menos 4 y 4 como si fuera una distribución normal o algo por el estilo, ¿cierto? Pero en teoría no tiene límite. Dentro del concepto de que es un vector de dirección, el vector de dirección puede ser pequeñito o puede ser grandísimo, no pasa nada. Y eso pues lo va a ir dando el proceso evolutivo. Las posiciones, si no. Las posiciones, si usted está optimizando la esfera entre menos 5 y 5 tiene que estar entre menos 5 y 5. Entonces acá cuando se hace la actualización de las posiciones, que fíjense que es la posición nueva es igual a la posición anterior más un epsilon que el epsilon dijimos que era 1 por el vector de velocidad. Entonces aquí sí tienes que hacer un control de que no se vaya a salir del espacio de búsqueda, ¿de acuerdo? Pero en el vector de velocidad no haces ese, digamos, esa restricción, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, acá básicamente es actualizar la velocidad para todas las partículas, aquí es actualizar la posición para todas las partículas y pues sube, actualiza el fitness y se repite la historia, ¿de acuerdo? Entonces, ese más o menos es el concepto del algoritmo. Cada un ejemplito de los paso a paso. Entonces tenemos una población inicial o lo que llamamos el enjambre, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos un enjambre de 20 soluciones. De esas 20 soluciones ya tenemos quién es el mejor. Estamos minimizando esta función objetivo. Tenemos aquí los valores alfa, beta, delta y epsilon. Y pues tenemos la función objetivo de todos estos. Con esos señores va, además de la población, con su fitness, va su vector de velocidad. ¿Sí? O sea, esta solución x1 es todo esto. Este es el posición, el x, o lo que nosotros llamamos las celdas. Este es el fitness.
y este es el vector de velocidad, ¿cierto? Si son 10 dimensiones, pues tendremos 10 dimensiones de celdas, 10 dimensiones en velocidad, ¿de acuerdo? Que si se dan cuenta son números aleatorios. Inicialmente arrancan también números aleatorios y ellos van a ir, en la medida en que se van moviendo las soluciones, ellos van a ir cambiando en su dirección. Ahora, este vez tenemos que sacarlo aquí aparte porque es el mejor. ¿Listo? Ya sabemos. Entonces ya hicimos todo esto. Ya generamos las posiciones de la partícula y la velocidad aleatorias. Ya seleccionamos qué es el mejor. Ya le calculamos el fitness. Y bueno, y en alguna parte tengo registrado que ahorita la mejor cognitiva mía pues es esa porque es la única que hay. ¿Cierto? Después, bueno, ahí están las indicaciones de los diferentes valores. Ahora, voy a calcular la velocidad, la nueva velocidad, ¿cierto? De todas las partículas. Entonces, para calcular, por ejemplo, este señor, ¿qué tengo que tener en cuenta? Según lo que dice ahí es, pues lo anterior, multiplicado por alfa, ¿cierto? Pero ¿qué más tengo que tener en cuenta? El mejor histórico. El mejor histórico, como estamos en la primera vez, pues soy yo mismo. Entonces aquí sería yo menos yo. Daría cero. Pero pues en última es yo menos yo porque no tengo ahí donde graficar el mejor histórico y en últimas estamos en la primera iteración. Después viene el componente social. El anterior era el cognitivo, ahora viene el social. Acá no hay informantes. Entonces el siguiente componente es yo menos el mejor del enjambre. Entonces, esta fórmula ya me actualiza la velocidad. ¿De acuerdo? De lo mismo, ya paso, digamos que actualicé todas las velocidades y tal, y ahora voy a actualizar las posiciones. Entonces, la nueva posición, que ya no es punto 36, sino que va a quedar menos punto 10, ¿de dónde sale? De ese punto 36 que estaba antes, más el épsilon multiplicado por la velocidad. Entonces, esto me da este valor. Entonces él ya se va para allá. Y allá yo revisaré, me salí del espacio de búsqueda o no, y si me salí, pues tomo las medidas del caso. Entonces de eso mismo, pues se hará para todas las celdas, para esta, para esta, para esta, y así para todos los del enjambre, así como se hizo con la velocidad. Para esta, para esta, para esta, y así para todos los pajaritos o las partículas del enjambre. Y así yo tengo la nueva velocidad, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahí repito el tema. Acá para que se entienda, sí, ya me tocó meter en la posición mejor de la partícula. ¿Sí? Porque aquí está la posición actual, ¿dónde está él ahorita? Su velocidad, ¿dónde está en este momento? Pero aquí adicionalmente ya digamos que es una siguiente iteración, pues yo tengo que tener la información de él dónde estuvo mejor. Entonces habrán unas partículas, como por ejemplo la primera, que está aquí, está igualita que en esta. O sea, allá es lo mejor. Y si miramos la segunda y si miramos la tercera y así sucesivamente, hasta ahorita todas están porque solamente han hecho una visita. Entonces ahí ya la podemos ver. Entonces los cálculos son iguales, perdón. Los cálculos son iguales. Con esta información hago los cálculos de velocidad, ¿cierto? Sabiendo que tengo el BES, en este caso el BES es este señor. Hago los cálculos después de posición, pero ya después estas posiciones mejores de las partículas van a cambiar porque algunas van a estar mejor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo acá, esta población actualizada, mire, esta tiene 1166 y su mejor histórico era 2244. Entonces, esta va a ser la mejor posición ahorita. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va garantizando esa información. ¿De acuerdo? Bueno, aplicaciones, la verdad es que van a encontrar muchísimas aplicaciones. De los algoritmos que más se utiliza para comparar contra otros algoritmos es PCO. ¿Sí? En diferentes versiones, binaria, discreta, lo que sea. Entonces, optimización de funciones numéricas, lo que hemos hecho, entrenamiento de redes neuronales. Entrenamiento de redes neuronales, por ejemplo, en últimas es un proceso de optimización. Entonces, en eso uno puede definir que el proceso de optimización se va a hacer con PCO. Aprendizaje de sistemas difusos, problemas discretos, todos los que ustedes quieran, solución a diferentes problemas de ingeniería y demás. Acá pueden ver más información detallada de inteligencia de enjambres. Y digamos que hay otros algoritmos que son
inspirados en enjambres, pero que son realmente bastante diferentes en su implementación. Muy, muy diferentes. Por ejemplo, los algoritmos de colonias de hormigas están muy orientados a encontrar mejores rutas. Entonces tienen que crear unas matrices de cuál es la probabilidad de escoger una ruta u otra dependiendo del grafo. Entonces es una historia bastante diferente, pero que en últimas está también inspirado en agentes simples que resuelven una tarea entre todos que puede ser muy compleja. Y bueno, acá referencias adicionales que pueden observar. Vamos a mirar la implementación, pero más que mirar la implementación, centrándonos en la implementación como tal, vamos a tratar de mirar algunos conceptos que ustedes deberían tener y que quiero asegurarme que los tengan. Ahora no sé qué la hice. ¿Qué es esta? Sí. Es esta. Bueno, primero, ¿en qué lo voy a usar? En el problema inicial, optimización continua, la esfera, el Greenwood, el Ackley y demás, ¿de acuerdo? Pues para que no nos cambiemos digamos, de la explicación fue continua del PSO, pues vamos a hacer la implementación continua. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que hemos visto, la importación, estos son los de las curvas de convergencia, ¿cierto? Todo esto es lo de las gráficas. Aquí ya están las funciones que son las que hemos visto. La esfera, todas las demás, ¿cierto? El Striefel, Ackley, Greenwood, todas, ¿de acuerdo? Aquí está el llamado a una ejecución de prueba de una función, por ejemplo, de Greenwood. Y entonces aquí nos saca el Greenwood y nos saca una solución y nos saca el fitness, que eso ya lo hemos visto. Aquí vemos la clase solución. Miremos una cosa, en la clase solución realmente decíamos que lo importante es esto, ¿cierto? Las celdas, que es las posiciones, y el fitness. Por implementación tenemos adicionalmente dos cosas adicionales. El tamaño, cosa que, como les digo, esto es de chisme porque yo simplemente podría decir a este vector de celdas, deme la longitud y ya. ¿Sí? Pero pues por no tener que volverlo a hacer, pues simplemente ya lo tengo almacenado allí. Y por implementación necesitamos saber qué función se está optimizando porque la solución en algún momento llama el evaluar de la función. Entonces es por eso. Pero lo central es esto, ¿cierto? Ahora, yo tengo que incluir otro vector de celdas y otro vector y otro valor de fitness para el mejor histórico, ¿cierto? Entonces yo puedo hacerlo aquí mismo, pero eso me va a quedar un sancocho. Porque entonces los otros algoritmos van a quedar con un montón de celdas y cosas que no van a usar para nada. Entonces, ¿qué hago? Más bien utilizo herencia. Entonces, aquí yo voy a tener aquí, bueno, aquí tengo el llamado a la solución, que es lo que ya hemos visto. Entonces, ¿qué dice? Creé una clase partícula que hereda de solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que ya está en solución, yo lo tengo. Todo. Entonces, por defecto partícula ya va a tener el vector de celdas. Por defecto partícula ya va a tener el fitness. Por defecto ya va a tener el size. Por defecto ya va a tener el f, la función o el problema que se va a optimizar. ¿De acuerdo? Pero adicionalmente yo voy a tener en el constructor que llamar, porque este es el constructor, no el de inicializar, ¿cierto? Entonces yo le digo, llame al del papá para que inicialice allá el vector de celdas, el D, el F, bueno, todo lo que tenga que hacer. Pero yo aquí voy a tener unos campos adicionales, ¿sí? ¿Qué campos adicionales voy a tener? Voy a tener, en este caso, la velocidad, porque es otro vector que necesitábamos, ¿cierto? Voy a tener el mejor fitness que yo he encontrado, ¿cierto? ¿Sí? Y voy a tener el best fitness de donde yo estoy. Esto realmente debería ser como estamos maximizando, minimizando, pues así, ¿cierto? Pues yo ya me aseguro que no voy a tener problemas porque como para todas las funciones, en este caso que estamos utilizando, el fitness está en cero, pues eso podría ser un foco de problemas. Entonces aquí ya estoy diciendo que mi partícula tiene lo que tiene solución más estos otros campos, estos tres nuevos campos. Ahora, nosotros tenemos un constructor de copia, ¿cierto? O un método de copia, que lo llamábamos from solution, ¿sí?
Aquí lo voy a llamar from partícula, pues porque si estoy haciendo una partícula y quiero hacer una copia de partícula, pues debe copiar todo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, yo dijera, tengo una partícula, pero quiero hacer una copia solo de la solución, pues puedo utilizar el que ya tengo de afuera, from solution. Entonces solamente va a copiar el pedacito de lo que yo quiero copiar. Lo demás va a quedar vacío si usted crea una partícula. Entonces aquí pues llamo al from solution y copio lo que me está haciendo falta. ¿De acuerdo? Que son los tres campos, el de velocidad, el de el mejor histórico, el cognitivo, llamémoslo, tanto en su posición como en su fitness. ¿De acuerdo? La inicialización. La inicialización cambia. Entonces, ¿cómo cambia? Yo la voy a sobreescribir. ¿Sí? Entonces, cuando dentro de partícula digan inicialización, ya no va a llamar la que está en solución, porque como se llaman igual es como si yo la borrara. ¿De acuerdo? Tapo la anterior. ¿Sí? Eso es lo que se llama sobreescribir un método. En algunos algoritmos hay que colocar, en algunos lenguajes hay que colocar una directiva, override o cosas así. Aquí simplemente le pusiste el mismo nombre y tiene exactamente los mismos parámetros, lo sobreescribió. ¿De acuerdo? Y fíjense que inicialización no tenía parámetros, el de allá tampoco. Entonces, él le dicen partícula, inicialización, él va a decir este. ¿Sí? A pesar de que el otro exista debajo, porque quedó sobrescrito, tapado. Entonces, ¿qué hago? Aleatoriamente genero la solución, que se acuerda entre el lower bound y el upper bound, genere el vector, ya lo generó. Después, el fitness, calcula el fitness de la solución. Después, el vector de velocidad. Y fíjese, yo por ejemplo, estoy tomando la estrategia de generar números entre menos 4 y 4. ¿Sí? Tratando de que sea como los valores de una distribución normal. Pero puede que controle o no controle, o sea, eso ya depende de cada quien. Hay muchas implementaciones variadas. Creo el vector de celdas y le copio esta, porque la están inicializando, pues usted está aquí y este le dio este fitness, pues esto es lo mejor que conocemos hasta ahora. Entonces yo copio básicamente lo que está aquí, lo copio aquí, lo que está aquí, lo copio aquí. ¿De acuerdo? Porque es nuestra primera visita. Entonces ya tenemos una inicialización. Ahora, ¿qué necesita la señorita esta para cuadrar la velocidad? Él necesita, decíamos, que unos valores de alfa, de alfa, de beta, de delta y de Bs, ¿cierto? Este Bs es la mejor solución del enjambre. O sea, cuando me van a llamar a mí, actualice su velocidad, dígame dónde está el mejor, ¿cierto? Entonces le mandan el mejor, ¿de acuerdo? Entonces, su nueva velocidad va a ser igual a la velocidad que tiene ahorita multiplicado por el alfa, que es un parámetro de entrada, más donde está su mejor cognitivo menos donde está usted, ¿sí? Multiplicado por beta. Y donde está su mejor, el mejor del enjambre, donde usted está, se resta eso y por el delta. Fíjense que acá yo no estoy haciendo, en principio pareciera que no, que cada beta y delta sea variable para cada dimensión, ¿cierto? O sea, porque si aquí me llegó un beta y un delta que fue un solo numerito, pues a todos les tocó ese numerito, ¿cierto? O yo podría allá abajo, cuando mando beta y delta, los mando como un vector con diferentes numeritos, de acuerdo al valor que deben dar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso dependerá de cómo yo tenga implementado eso. Entonces ya aquí tengo el valor de velocidad y pues aquí yo dije, yo sí quiero tener que esos valores de velocidad no se me salgan entre menos 4 y 4, ¿de acuerdo? Entonces controlo que el valor no se salga de velocidad entre menos 4 y 4. Ahora, actualizo mi posición. ¿Qué decíamos que la posición era? La posición es igual a la posición actual más el epsilon, que es un valor fijo que normalmente es 1, por la velocidad. ¿Sí? Entonces todo el vector y ya me dio la nueva posición. A esta nueva posición me aseguro que no se me salga de los límites de frontera. Que no esté por debajo del lower bound ni que esté por encima del upper bound. ¿De acuerdo? Calculo su fitness, ¿cierto?
Y pues ese que estuvo ahí pudo haber sido mejor que mi mejor cognitivo. Entonces tengo que actualizar mi mejor histórico, ¿cierto? Entonces aquí vengo y pregunto si este es mejor que lo que yo ya he visitado antes. Si sí sucede eso, pues me digo, ah, bueno, señor, el fitness debe ser ese y la mejor posición debe ser una copia de esta nueva. Entonces así yo actualizo mi mejor cognitivo, ¿de acuerdo? Y ya, eso es todo lo que hago. Fíjense que todo el enredo allá de la vaina del algoritmo quedó centrado igualmente en un método de actualizar velocidad y en un método de actualizar posición. ¿Sí? Y el resto pues es ya dejar más o menos el esqueleto del algoritmo que ya sabemos cómo funciona. Entonces, fundamental, y lo que quería que vieran era primero el uso de este concepto de herencia, ¿sí? Porque pues en general hace que los algoritmos sean mucho más fácil de entender, ¿cierto? Y adicionalmente quedan no solamente más fáciles de entender en organización, sino que las cosas quedan con lo que necesitan. Y no haber cogido esto y haber metido allá todo en solución, porque entonces me tocaría tener una inicialización y una inicialización de partícula. ¿Sí? Y empieza a haber unas clases extremadamente largas con responsabilidades que no son de ellas. ¿Sí? Una solución está diseñada para todos los otros algoritmos que no necesitan tener ni velocidad ni memoria cognitiva. ¿De acuerdo? Entonces, listo, ya tenemos esta partícula y ahora entonces, bueno, aquí corro la partícula, aquí se va a dar cuenta que la partícula, pues aquí en el STR para mostrarla, muestra también su mejor histórico, su memoria cognitiva. Entonces, cuando yo imprimo la partícula, me imprime la partícula, me imprime por aquí el BES y después si sigo de ahí para allá, pues está el BES histórico y su fitness histórico. ¿Sí? Inclusive tiene que aparecer su velocidad, creo que yo le puse la velocidad, espera a ver, no, no le puse la velocidad, la quité porque valía mucha información de ahí para allá. Bueno, aquí está el hill climbing, bla bla bla, bla bla bla, hill climbing con reinicios, el recocido simulado y el PSO, ¿sí? Entonces, el PSO se ve largo, ¿por qué se ve largo? Por esta parte, si ustedes se acuerdan que esto nos quedó largo en GBHS, ¿cierto? Porque es, cree el enjambre, bueno, ya era crear la memoria armónica, el harmony memory. Aquí es crear el enjambre, crear una partícula. Fíjese que ya no utilizo solución, ya utilizo es la partícula, ¿cierto? Que por dentro es una partecita de solución, sí, pero yo ya utilizo mi partícula. Llamo la inicialización de la partícula porque sobreescribió la solución. Si estamos en la primera iteración, pues creo la mejor solución con copia de esa. Si no es la primera solución, entonces miro si esa solución es mejor que la mejor y la reemplazo. Agrego esa partícula al enjambre, la meto en la curva de convergencia. Pero aquí hay otra cosa nueva, que eso no está en los otros algoritmos. Es que algunas veces uno cuando está haciendo comparaciones de algoritmos, y uno sabe cuál es el óptimo global de cada función, pues usted dice, si encontró la solución, ya sálgase. Ya no siga iterando. ¿Para qué? Para que vuelva a dar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. En cambio, sí, yo ya supe que usted logró. Si yo le dije 5000 EFOS y a las 50 ya encontró la solución, pues quiere decir que es un algoritmo que mucho menos tiempo me va a dar la respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Básicamente, si el fitness que yo estoy encontrando menos el óptimo de este problema, de esta función, la esfera, la gríngula, que sea, es muy pequeño, 1 a la menos 5, o sea, una vaina de nada. La precisión que yo quiera para decir. Entonces, pues ya ponga de aquí para allá que usted ya encontró el óptimo. Entonces, por eso aquí el best fitness se vuelve desde ahorita hasta el final, póngalo como que ya lo encontró. Y ponga esto como que estas ya son sus más cefos y sálgase. Entonces, en última, ya es como que ya encontré ese, me salí, me salí. ¿Sí? De ahí para allá va a salirse. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una especie de determinación temprana porque ya encontré la solución. Y cuando uno ve los resultados, se va a dar cuenta que ese algoritmo tiene menos tiempo de ejecución. Menos tiempo de ejecución, claro, porque es que básicamente su respuesta la está encontrando antes de llegar al máximo de esos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Los otros algoritmos no tienen incorporado eso,
Pues porque al principio eso es raro, ¿verdad? Mejor, es entre más simple y mejor. Pero ya ahorita usted ya tiene un poquito más de dominio, entonces ya se puede tener en cuenta eso. Ahora mire, viene el tema de las supuestas generaciones, ¿cierto? Que en última, si ustedes quieren, no, si ustedes se dan cuenta, esas generaciones aquí no se utiliza para nada, ¿sí? Era nada más como para que tuvieran en cuenta esto. Entonces, esas generaciones o esos procesos evolutivos se hacen para todas las partículas en el enjambre, ¿sí? Para todas las partículas en el enjambre, ¿qué hago? Y fíjense lo que yo les decía. Beta y delta realmente no son un solo valor, ¿sí? Sino que es un vector aleatorio entre cero y beta o entre cero y delta, aleatorio, pero es un vector. Entonces allá realmente sí me está llegando dimensión por dimensión un valor diferente. ¿De acuerdo? Entonces para que tengan en cuenta eso. Actualizo la velocidad para cada enjambre de la partícula. Actualizo la posición para cada elemento, partícula del enjambre. Es que enjambre la partícula. Partícula del enjambre. Miro si esa es mejor que el fitness y lo actualizo. Entonces, miren, esto quiere decir que yo, en la medida que voy creando una partícula, estoy actualizando el BES. No lo estoy haciendo por todo el enjambre. Si yo no quiero hacer eso, esto tendría que hacerlo de una u otra forma aparte. ¿De acuerdo? Y mantener el BES como guardadito allí por separado. ¿Sí? Ahí tendría que cambiarse un poco la implementación. Aquí yo estoy haciendo que automáticamente yo cambie la partícula BES por la que yo estoy encontrando como mejor si en esta actualización se dio. Meto el histórico, meto las EFOS, no sé qué. Cuando termino, pregunto si se dio el mejor y si se dio el mejor, salgo. Inclusive esto lo puedo meter acá, es decir, creé esta partícula, encontré la solución óptima, pues me salgo, ya. ¿Para qué sigue haciendo el resto del enjambre y ya encontró la mejor? Sálgase. Entonces lo meto acá y queda mejor. Finalmente retorno ya el mejor y más. De ahí para allá es la misma historia. ¿Sí? ¿Qué hay de nuevo adicional que no les mostré acá en PSO? La digitación de los parámetros. Como ya son un montón de parámetros, ¿cierto? Son varios. Entonces aquí en el inicializar, yo no tengo acá la lista de todos los parámetros, que es lo que hemos hecho siempre, ¿cierto? Yo tendría aquí uno que se llamaría más EFOS, otro que se llamaría swarm size, otro que llamaría alfa, otro que llamaría beta, otro que llamaría delta, otro que llamaría epsilon. ¿Sí? Entonces, existe una forma que les puede gustar o no, ¿cierto? Que es, en vez de mandar parámetro uno por uno, hacer una lista con los parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago acá abajo? Si ustedes se dan cuenta, yo lo que hice fue una lista. Y cada componente de esa lista tiene un texto que es el nombre del parámetro y el valor del parámetro. ¿Sí? Entonces, como si yo tuviera más EFOS, 50.000. Debajito otro componente. Swarm size, 20. Después debajito otro componente. Alfa, 0,2. Otro componente. Beta, 0,1. Delta, 0,8. Epsilon, 1. Entonces ahí puedo mandar los que quiera. 20 parámetros si necesito. ¿Sí? Y pues aquí para leerlos, pues simple y llanamente le digo a esa lista, hágame el favor y búsqueme a este señor. Y cuando lo encuentre, retórneme el campo 1, o sea, el segundo componente. Y entonces ahí asigno los valores. ¿Sí? Es otra forma de pasar parámetros cuando son varios. ¿Sí? Algunos dicen, ay, no, pero es que eso es más cansón. Bueno, cada quien con sus gustos, ¿de acuerdo? Y pues igual lo mismo ahí para siempre, comparar los algoritmos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este problema en Greenwood, con 50.000 EFOS, no gana PSO, gana en este caso Hill Climbing con reinicios. Y bueno, aquí cuando ya corro esto, por ejemplo, en la función step, casi que desde el principio, fíjate, casi ya aquí logra el óptimo PSO. De ahí para allá nada. Entonces, si yo miro tiempos, pues ahí se va a evidenciar que en cambio todos estos sí se la sufrieron más tiempo. En este fue el que ya vimos, el de Ackley. Ah, no, en Ackley también gana
hill climbing con reinicios, queda de segundo PSO y el otro creo que está por acá abajo, que es el que acabamos de ver arriba. Es el mismo, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Esto igual, esto queda ahí disponible para que lo puedan revisar con calma, ¿cierto? Igual pues también está el video, ¿ok? Sí, igual que los algoritmos genéticos, el tamaño de la población normalmente es un número grandecito. O sea, es normal que sean 80 y 100. ¿Sí? Yo lo coloqué en 20 pues para que fuera pequeñito y como tengo pocas EFOS y demás para probar, pero en general sí es más normal que los tamaños de las poblaciones o de los enjambres sean más grandes. ¿Sí? Cosa contraria a lo que sucede, por ejemplo, con el Global Best Harmony Search. En Global Best Harmony Search, los autores, después de haber hecho diferentes evaluaciones, dicen que lo normal es 5, 10, 15 y 20. ¿Sí? Ya poner una memoria grande no es normal. Pero digamos que en problemas, o sea, usted está enfrentando un problema, casi que yo por, ¿cómo dice? Como por principio, no me amarro a las recomendaciones. ¿Sí? Yo trato de probar en una grilla diferentes valores y a ver si sea, bueno, si tienen razón, entonces pues empiezo a probar ya abajo. Pero es mejor siempre ser amplios en eso al principio. Desde que uno pueda hacer eso, haga. ¿Sí? Bueno, el otro tema es como tratar de recordar cosas que de pronto ya vieron en el ejercicio del algoritmo genético, que en general lo hicieron ustedes solos. Eh, pero pues aquí como para cimentar lo que se vio en ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente en el tema de los algoritmos genéticos, ustedes se dieron cuenta que hay cuatro operadores clave, ¿cierto? Que son la selección, el cruce, la mutación y el reemplazo de la población, ¿cierto? Reemplazar la población anterior o competir ahí entre ellos y escoger los mejores para que pasen a la siguiente población, o bueno, de diferentes formas, ¿de acuerdo? Entonces, antes habíamos hablado de las estrategias evolutivas, ¿se acuerdan? En la Mu Lambda y la Mu Man Lambda y no sé qué cosas. Este, yo esa parte la voy a obviar para tratar de centrarme más en lo que son los algoritmos genéticos. Primero que todo, el concepto fundamental que subyace al tema de los algoritmos genéticos es un proceso de selección. ¿Sí? Es decir, yo selecciono de una población los mejores para que generen mejores hijos. Seleccionar. ¿Sí? El criterio de selección darwiniano. ¿Sí? Por alguna parte, por alguna razón, la Pangea de la prehistoria de la Tierra dividió a Australia y la separó, y la dejó aislada. En ese contexto, con esas condiciones climáticas, se desarrollaron ciertas habilidades para poder sobrevivir. Y por eso allá se encuentran animales que no encuentran en ninguna parte del mundo, ¿cierto? Entonces, esos animales evolucionaron así, básicamente porque en el proceso de selección, si yo era un papá que se me dificultaba desplazarme en ese territorio, pues sencillo, se murió, no tuvo hijos, ¿cierto? Entonces, pues nada, pero en cambio si yo tenía mucha habilidad para desplazarme y buscar comida, entonces resulta que ese pudo tener más hijos. Pues de una u otra forma un poco es ese proceso de selección darwiniano. Entonces, básicamente aquí el tema es cómo van los padres. Y uno normalmente selecciona padres competentes. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes hacían el torneo, decían, seleccionamos dos y escogemos el mejor. O bueno, seleccionamos de un grupo de un tamaño específico, no necesariamente dos, pueden ser cuatro, cinco. Pero de esos cinco escojo cinco al azar y de eso escojo el mejor. De una u otra forma le estoy dando un proceso de selección o de presión selectiva a ir escogiendo mejores soluciones, ¿cierto? No a cualquiera, porque si yo cojo cualquiera, ya no hay presión selectiva. Es decir, si fueran dos al azar, no hay presión selectiva. ¿Qué sucede? Eso normalmente tiene un impacto en el rendimiento del algoritmo. Si usted no hace ninguna presión selectiva, entonces esas evoluciones mejoran, pero van mejorando muy poquito, así como que no mejoran, ¿sí? Como que es muy lento el proceso de mejora. Ahora, si usted presiona demasiado,
porque puede hacer eso, siempre seleccionar de los 5 mejores, siempre de los 5 mejores, siempre, pues obviamente, ¿qué sucederá? Que sí va a encontrar como rápidamente un mejor óptimo, pero normalmente va a quedar atrapado en un óptimo local, porque presionó demasiado y los mejores van a hacer resto rápidamente. Entonces el resto del espacio no exploró. Entonces eso es lo que se llama el problema de la convergencia prematura. ¿Sí? Cuando su algoritmo de una u otra forma encuentra rápido una solución que puede no ser la mejor, pero de ahí para allá no se mueve, no se mueve. Y es muy fácil observar porque usted mira la población y toda la población casi se vuelve igual, si es que no es igual. ¿Sí? Todas las soluciones tienen lo mismo. Cuando todas las soluciones de un algoritmo evolutivo tienen lo mismo, usted asegure que tiene presión selectiva extrema, demasiada presión selectiva. Entonces, pues tienes que variar eso dentro de tu algoritmo. Normalmente, en ese proceso de selección o con qué objetivo se hace ese proceso de selección. Cuando yo escojo como dos mejores, yo lo que estoy buscando es aprovechar las características de esos individuos. En nuestro caso, las celditas. Esas celditas se supone que son mejores. Las celditas de otros se supone que son las mejores. Entonces, si estamos en lugares distintos y somos buenos, pues mezclémonos. Yo le paso unas cositas, usted le pasa otras cositas, creemos un hijo, porque ese hijo puede ser mejor que nosotros. Esa es, digamos, la premisa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos soluciones, una muy buena, una también muy buena y tal vez diferente a mí, al mezclarnos, tal vez eso involucra que en la mitad de nosotros dos se puedan encontrar cosas que son buenas. Esa es la premisa, ¿de acuerdo? Ah, bueno, lo demás ya creo que lo hemos dicho. Enfatizan los hijos más aptos, en los individuos más aptos, esperando que los hijos sean más aptos todavía. Eh, También cuando uno está haciendo el algoritmo puede definir cuántos hijos va a crear. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, nosotros como humanos hace 70, 80 años empezamos a tener familias más pequeñas, aquí en Colombia, digamos. No, mentira, 80 años ya todavía eran grandes. En 80 años era fácil todavía encontrar familias de 10, de 15, ¿sí? Pero en 60 años para acá, 50 años para acá, ya nuestros padres ya empezaron a decir, no, 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 4 ya es como que mucho, ¿sí? 5. Pues yo no sé, por ejemplo, en mi familia son 3 y en general en mi barrio casi todos éramos 3, 4. Y por ahí alguno que tenía 5, pero en general éramos familias de 3. Y en la medida que va pasando el tiempo, ahorita los hijos no quieren tener hijos. De pronto mañana vamos a que nos tocará clonarnos o algo para sacar hijos, porque yo no sé ustedes si escuchan de pronto a los jóvenes, pero uy, yo le pregunto a 10 jóvenes y 9 me dicen que no quieren tener hijos. ¿Sí? Entonces yo digo, uy, ¿usted tampoco quiere tener hijos? Sí, sí. ¿Ah? ¿6? Media docena. ¿Quiere armar el equipo de micro? Media docena. Bueno, de una u otra forma, eso tiene impactos, ¿cierto? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Eh, en nuestro escenario el impacto tal vez es económico, tal vez es de supervivencia de la misma raza, ¿cierto? De la misma humanidad. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Europa hoy, y se espera que por ahí en unos 10 años, haya, por ejemplo, más gente árabe y musulmán que europeos. Porque los europeos no quieren tener hijos, y si tienen, tienen uno. Un musulmán va a Europa y tiene 7, 8 o 10, ¿sí? Porque es normal, para ellos es normal. Si uno se da cuenta, por ejemplo, la distribución, por ejemplo, en Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes hay como en total una población de 11 millones de personas. No dice 11 millones pequeñito. Peor, de esos 11 millones de personas, ciudadanos nacidos de Emiratos Árabes no pasan de ser 1,5 millones. ¿Sí? Entonces por eso ellos tienen una vida totalmente diferente. O sea, el señor, por ejemplo, nosotros ahorita estuvimos en Estados Unidos en el curso de inglés. Nosotros éramos 3 colombianos y como un montón de árabes. Todos eran de Arabia Saudita, pero la gran mayoría de Emiratos Árabes.
Y entonces, hablando con ellos, ¿usted qué? ¿Quién le financia? Entonces yo, pues mi bolsillo. Y ellos, ¿su bolsillo? Sí. Y ellos, no, nosotros le decimos al gobierno denos plata y nosotros nos venimos. Entonces, ¿y qué les exigen? No, pues nosotros antes de venirnos nos hacen presentar el examen, el IELTS, y presentan el examen, y cuando vuelvan tienen que presentar otra vez el examen. ¿Y cuánto tienen que sacar? No, pues que saquemos más nota. Luego, o sea, si usted sacó 30 y después saca 31 ya, uno dice, bueno, eso se lo dan porque son 1,5 millones, porque eso obviamente no se lo dan a los que no son ciudadanos. A los otros, pues digamos, si tú eres de un perfil alto, un ingeniero, le va bien en la vida, pero si eres un pobre constructor, te puedes morir construyendo un estadio. Entonces, eso se nota allá, pero acá no se da eso, somos 40 millones, pues el gobierno no va a decir, ay, venga, yo le doy a todo el que quiera, váyase a estudiar. Entonces eso tiene unas implicaciones económicas y demás, el tema del consumo de recursos y demás. Acá de una otra forma también sucede lo mismo. O sea, si yo pongo una población en donde yo digo voy a generar solamente parejas o hijos, o sea, dos padres generan dos hijos, pues va a tener una población que va a ser estable, ¿cierto? Si yo genero con dos, voy a tener un solo hijo, entonces yo voy a tener poblaciones que van a tener un poquitico más de diversidad, ¿cierto? Porque estoy generando, antes generaba con dos padres y buscaba dos hijos que están cerca ahí, ¿cierto? A esos dos padres. En cambio, si yo genero dos padres para generar un hijo, pues voy a tener que generar en últimas hijos más diferentes a los padres porque van a ser padres diferentes, ¿cierto? Entonces va a haber un poquito más de diversidad. Entonces, cuando uno toma esas decisiones, hay unos cambios en el comportamiento del algoritmo. Yo puedo hacer presión selectiva, sí, pero voy a hacer solamente un hijo, entonces voy a generar más diversidad. Entonces hago presión selectiva, escogiendo siempre como hacia lo mejor, pero generando mucha diversidad. Entonces ahí estoy equilibrando un poco entre no pegarse a una zona sola, a una única zona del espacio de búsqueda, sino que al hacer diversidad, pues también que se salga para otras zonas. Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Bueno, aquí el tema de presión selectiva. Eh, para los operadores de selección, creo que ustedes vieron el torneo, ¿cierto? ¿Vieron la ruleta también? Que ese fue el que utilizaron ustedes. Y yo les comentaba el del emparejamiento restringido, ¿sí recuerdan? El del miquito que iba a otra población y él miraba de todos a cuál le podía ganar y con ese peleaba para llegar a la población. Entonces eso mismo en el contexto de yo llego a una población y entonces miro varias parejas y digo, no, de pronto estas pueden ponerme cuidado. Entonces de esas parejas voy a ver, le echo el cuento a las tres y alguna de ellas cae. Entonces cayó, listo, con esa me empareo. ¿Cierto? Entonces es como eso, un emparejamiento en donde yo no veo toda la población como mi objetivo de con quién me voy a emparejar, con cualquier mujer de Popayán, no, con solo un grupo de algunas que están cerca a mí o que trabajan en mi lugar o lo que sea. Entonces el emparejamiento restringido. Y el elitismo está relacionado con seleccionar lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, no por ejemplo un torneo en donde yo selecciono dos al azar y escojo de ahí, sino por ejemplo las 5 mejores soluciones y de ahí yo escojo una, ¿sí? Eso es totalmente elitista, ¿sí? Las mejores soluciones. Entonces, bueno, este es el torneo, ya lo conocemos. El tamaño del torneo puede ser no dos, puede ser 5, puede ser, o sea, ¿cuántos quiero yo? Bueno, esto ya lo vimos. Este es el ejemplo del torneo. Entonces ahí están los individuos. Escojo el tamaño del torneo, un tamaño de 2. Escogí esos dos individuos. De esos dos individuos, ¿quién es mejor? Y pues me quedo con el mejor. Después hago lo mismo con el otro y demás. El elitismo, ya lo vimos, ya lo comenté. La ruleta, ya la vimos. Y el emparejamiento restringido, creo que nos queda claro que es en conjunto de individuos. Bueno, acá es algo importante que hay que decir. Muchas veces cuando yo hago emparejamiento restringido, aprovecho para tener en cuenta que la solución sea más diversa, ¿sí? Es decir, yo soy medio blanquito, altico, tal cosa, entonces lo que busco es mi opuesto. Entonces buscar una persona un poquito más morenita,
un poquito más bajita, no sé qué, para que el hijo sea más diverso, ¿sí? Entonces, eso dependiendo del, digamos, del problema que esté optimizando, pues tendrá una métrica. Por ejemplo, una métrica puede ser la distancia de Hamming. Entonces, yo soy la solución, digamos, la solución de arriba, digamos que soy ese uno, y tengo esas tres posibles parejas de abajo. Entonces, yo me comparo con ellas y miro en qué somos diferentes. Entonces, por ejemplo, con la primera soy diferente en estas dos, con la segunda soy diferente en estas dos, y con la tercera soy diferente en estas tres. Ah, entonces escojo la tres. Tengo más diferencias con ella, entonces la escojo a ella. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar diversidad y no quedarnos atrapados en óptimos locales. La distancia de Hamming es el número de cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Ahora, en una distancia, en un problema de optimización continuo, pues todos van a ser números. Pues la distancia euclidiana, qué tan lejos estoy yo del otro y qué tan lejos estamos así. Entre más lejos, pues escojo el que esté más lejos. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la distancia euclidiana. Ah, bueno, ahora viene qué es el cruce o el crossover o la generación de hijos, la reproducción. Básicamente se ve como un tema de intercambio de material genético. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a compartir material genético de dos padres? En este caso, por ejemplo, hay varios operadores. Pues yo les digo esos, pero ahí van, ¿no? O sea, eso hay todos los que quieren de un punto, de dos puntos, uniforme, de orden, de base, de longitud. Entonces, en base a la longitud. Entonces, de un punto creo que fue el que hicieron, ¿cierto? Entonces tenían dos padres y básicamente encontraban un punto que no necesariamente es fijo, sino es un punto aleatorio. Y básicamente la cabeza de un padre con la cola del otro daba un hijo. Y la cabeza del otro padre con la cola del otro daba el otro hijo, ¿cierto? Eso ya lo conocemos. No vamos a ver aquí tanto detalle. Cruce de dos puntos, pues ya me lo supe con uno, lo puedo hacer con dos, ¿cierto? Entonces tomo dos puntos aleatorios y los cruzo. Entonces me quedan tres segmentos, ¿cierto? Entonces, segmento uno del padre uno con el segmento 2 del padre 2 con el segmento 3 del padre uno genera un hijo. Y ahora al contrario, ¿cierto? Y ahí ya genero un hijo que tiene un poquito más de diversidad, ¿cierto? Ahora, el cruce uniforme básicamente es ¿de dónde saco el dato? Bueno, y aquí hay una variación. Entonces, el cruce uniforme es básicamente yo voy a generar el hijo, este hijo, y entonces ¿de dónde saco este? Ah, aleatoriamente del de arriba. Entonces simplemente yo digo ¿de quién va a salir? Aleatorio. Cada celda, yo le pregunto, ¿le saco el papá? ¿Tiene una monedita? No. Entonces sale el papá 2. ¿La saco el papá 1? ¿Tiene una monedita? Sí, sí, sí. Entonces le saco el papá. ¿La saco el papá? No, 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 no. Entonces le saco el otro. Entonces aleatoriamente es el cruce uniforme. ¿Sí? Entonces simple y llanamente al azar voy sacando cada celda o de papá 1 o de papá 2. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra versión de cruce uniforme que es decir, no lo saque al azar, sino simplemente diga a este señor, el primero del papá uno, el segundo del papá 2, el tercero del papá uno, el cuarto del papá 2, el quinto, o sea, así cuadradito, y el siguiente lo empieza al contrario. Entonces cada uno va a quedar como diferente, ¿cierto? Esa, digamos, es una versión un poquito más determinística, ¿cierto? Porque los hijos van a salir siempre igualitos. Aquí no, aquí es al azar, ¿sí? Entonces, esa es otra versión de cruces uniformes. Mm, bueno, este es el cruce, bueno, este es el aleatorio, este es el de máscaras, el de máscaras, bueno, este en qué lo utilizo. General para binarios, binarios y discretos, bueno, sí se puede usar para todos. Yo la verdad no lo uso mucho, casi no lo uso, ¿verdad?
Bueno, en últimas, básicamente aquí lo que se hace es que se crea la máscara. ¿De dónde va a salir qué cosa? ¿Sí? Y ya, uno dice, para mí termina siendo el mismo aleatorio. ¿Sí? Porque en últimas usted creó la máscara y eso le dice de dónde saca el dato. Pues ya es lo mismo que el cruce uniforme. Por eso yo en general no lo utilizo. Parece que es hacer un poco lo mismo del otro. Mm, Ah, no, pero sí sabes que puede ser diferente. Seis copias. ¿Quién? ¿Cuál es la copia del padre? Sí. Porque las que están en uno dicen que esas son No, pero es que si usted se da cuenta, mira, aquí decía 1 1 lo saca del 0 1 del papá. Y estos que dice 0 lo saca de acá abajo. O sea, en últimas termina siendo igual que el uniforme. ¿Ah? Sí, eso termina siendo el mismo que es simplemente otra implementación diferente del uniforme. Ah, el cruce de orden. Bueno, tenemos dos pares, ¿no? Pare 3 5 7 2 1 6 4 8. Este es 2 5 7 6. Listo, tenemos esos dos pares. Entonces, ¿qué pasa? El cruce de orden dice que este señor se va a preservar, por ejemplo, del padre, ¿cierto? 7 2 1 6. Y, y esto va a salir del otro padre, el 2 5 y el 3 4. Resulta que usted mete 3 4 acá sin problema, porque aquí no está 3 4, ¿cierto? Aquí no está 3 4. Aparte del derecho de que usted no ha metido 5 8, no ha metido 5 8, no ha metido 3 4. Solamente metió el pedacito que usted seleccionó que iba a meter, el pedazo de la permutación. 7 2 1 6. ¿Qué pasa? Si va a meter este 5 8, no puede. ¿Por qué? Digo, si va a meter este 2 5 de acá, este 2 5, no puede porque este 2 ya está. Metería el 5, pero no el 2. Entonces, ¿qué pasa? De aquí se trae el 5 y lo mete. Pero no sabe qué va a meter, ¿cierto? Y después viene acá y aquí la cola que está es 3 4. Y 3 4 sí lo puede meter porque este 8 no está, no está 5, no rompe la regla. Entonces usted mete el 3 4 y completa el resto como puede. ¿Sí? Entonces, estos cruces ya empiezan a ser más triquis. Porque si ustedes se dan cuenta, esto es básicamente, si ustedes se dan cuenta, básicamente esto es un recorrido. Hagan cuentas que están resolviendo el problema TSP. El recorrido es 3 5 7 2 1 4, y el otro tiene otro recorrido, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Pues vamos a conservar una parte del recorrido original y el resto pues lo vamos a ir añadiendo como podamos, tratando de responder a salvar los recorridos que más pueda salvar. Entonces, por ejemplo, aquí salvé el 3 4, ese se puede salvar, lo ponemos. Pero el otro no había forma de salvarlo porque está descuadrado, hay valores repetidos. Entonces, salvo lo que se pueda, me traigo, en este caso, el 5 y pues completo el 8 porque no estaba. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente son para problemas de permutaciones, como este SP. Bueno, ahora en base a la longitud. Bueno, este es un problema, por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado mucho cuando trabajamos generación de resúmenes. Cuando tú tienes, por ejemplo, tienes un texto grande, ¿cierto? Y ese texto grande lo separas en frases. Entonces tú tienes, por decir algo, 1000 frases. Pero tienes que hacer un resumen solamente que tenga 200 palabras. Pero 200 palabras te pueden salir con 7 frases, o con 8 frases, o con 9 frases. Porque en últimas hay frases más largas y frases más cortas. Entonces, ¿qué puede suceder? Cuando sucede eso, usted va a tener una solución que tiene 7 frases seleccionadas y otra solución tiene 9 frases seleccionadas. Es decir, tienes una representación de longitud variable. Todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahorita tienen longitud fija, ¿cierto? O sea, son de 10 dimensiones.
el problema de la mochila con 100 elementos, tiene 100 elementos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Uno puede tener, en el tema específico de este problema, uno podría decir, mi vector es de 1000 porque tengo 1000 frases, mi documento tiene 1000 frases. Yo le pongo 0 o 1. Ya tengo solución con representación fija. 1000 lleno de ceros y unos. ¿Sí? Esa es una alternativa. Otra alternativa es decir, no, 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 hagamos representación de longitud variable. Y esa representación de longitud variable pues va a ser de 7 o 8 con los números de las frases. De la frase 5, la 9, la 15, la 18. Eso es una forma de tener una representación variable. Entonces, claro, cuando usted tiene longitud variable, mezclar hijos también es otra historia. ¿Sí? Ya no es tan fácil como un cruce en un punto y ese tipo de cosas. Porque además hay restricciones. Pero acá, por ejemplo, uno puede llegar y decir, pues partamos cada uno y mezclémoslos y generemos los hijos dependiendo de la longitud permitida. ¿Sí? Entonces ustedes lo mismo hace, por ejemplo, acá, un cruce en un punto, básicamente la cabeza aquí, la cola solamente hasta donde le quepa, ¿sí? Y si no se repiten los números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí 681, ¿usted quería meter otra vez 3? Pues no, porque ya la metió. Y este 4, digamos que ya no alcanza porque esto ya superó las 200 palabras, ¿sí? Entonces ya no se puede, entonces quedó hasta ahí. Ahora este otro mete 257 y el resto de acá, 216. 216, pero mire, tengo problemas. Voy a tener 216 y aquí ya hay un 2, pues tengo que recuperar eso, resolver ese problema, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado con ese tema. En última, siempre hay que tener cuidado que se cumplan con las restricciones del problema, ¿sí? Por ejemplo, a mí no, en un resumen no me queda lógico que quede dos veces la misma frase, ¿no? A que usted vaya leyendo y le aparezca dos veces la misma frase en un resumen. Pues obviamente esto no tiene sentido. Entonces eso hay que arreglarlo. Bueno. Mutaciones. ¿Qué hora es? No estoy mirando la hora. 3:40. Ok. Bueno, mutaciones. Mutaciones. ¿Ustedes cuál mutación hicieron en el genético? ¿No hicieron mutación? ¿Ustedes hicieron mutación? ¿No? Solo hice una base. Pues yo siempre intenté seguro, pero después del final no lo viste. Pero sí tenía un código que había leído que era también así como generar un número aleatorio como de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces que si ese era mayor que ese número, se hiciera la mutación, que si no, no se hiciera la mutación. Y la mutación era coger cierta cantidad como de bits o uno de cambiarlos. Hacerle un swap. Un swap es donde estoy yo, lo paso para allá y él se viene para acá. Y pues en TSP, en últimas, es como el tweak que nosotros vimos, el basiquito. Cojo dos elementos y los cambio. ¿Sí? Eso es una mutación. En últimas es un tweak, ¿de acuerdo? Porque es a mí me van a cambiar algo. Ahí no intervienen pares, no intervienen nada. Entonces yo me voy a cambiar. Entonces aquí hay varias, de un bit o multibit, de intercambio, gen y multigen, añadir y eliminar. Entonces, el bit, básicamente, yo escojo un bit, una celda del vector y pues la cambio, ¿sí? Si es binaria, pues si había un 1 pongo un 0, si es un 0 pongo un 1. Si es, por ejemplo, un problema continuo, lo que hacíamos en Twig, lo que está ahí le agregamos un bandwidth, una cosita, para arriba o para abajo, ¿cierto? Y demás. Ahora, si es multibit, normalmente usted puede hacerlo de diferentes formas. Una forma es ir recorriendo cada bit, cada celda, y decir, ¿te debes mutar o no? ¿Te debes mutar o no? O sea, cada celda le preguntas, ¿cierto? Otra dice es, ¿a cuáles vas a mutar? ¿Sí? Entonces tú defines como una máscara de a quiénes vas a mutar, ¿cierto? En general, las probabilidades de mutar una celda deben ser muy bajitas, ¿sí? Porque si no, usted va a terminar mutando a todo mundo.
Y si usted muta a todo mundo, ya no es una mutación, ya creó un nuevo ser, ¿sí? Entonces, normalmente las mutaciones son cosas que te cambió un solo gen o dos. Tú tienes 1.000.000 de genes, bueno, te cambió 100, pero no te va a cambiar 500.000, ¿sí? Eso no tiene sentido. Entonces, de una u otra forma, la idea es que tú cambies muy poco, porque es una operación que en últimas debe estar asociado a una búsqueda local. Es fundamental, ¿no? Normalmente cuando uno está haciendo una mutación, está buscando por aquí en mi vecindario un cambio. Si usted hace una mutación que no es vecindario, sino que es para cualquier lado, pues puede que en los conceptos de su algoritmo genético esté en contra. Porque hay unos algoritmos que están buscando diversidad, unos operadores que están buscando diversidad, otros están haciendo presión. En general la mutación es para optimización local. Si tú le cambias eso, tienes que revisar los otros y no saques que estás haciendo demasiada exploración. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, aquí invierte el valor básicamente porque es eso. De intercambio. De intercambio es la que hablamos. Escoges dos genes y ¡chup! Les haces el swap, ¿cierto? Entonces, donde estaba uno está el otro y ya, listo. Am, Esta es la mutación para valores continuos. Básicamente hacerle un tweak pequeñito. El multigen, lo que decíamos, también hacerle un pequeño cambio. Eh, am, este, yo realmente creo, no recuerdo nunca haberlo usado. Y no haberlo visto ya en algoritmo es como parte de la historia, ¿sí? Que es básicamente sumarle un uno. O sea, ¿de dónde sacaron el uno? ¿Y por qué no menos uno? Además de que tiene como muchas cosas que uno dice, no. Hay un algoritmo, ahorita no recuerdo bien, ¿cómo es que se llama? Creo que se llama MOS, está en la lista de los que podían seleccionar. MOS, no, era otro. Búsqueda local. Hay otro algoritmo que tiene unas cosas así como raras. Es decir, voy a hacer como como una búsqueda local partiendo de donde estoy, haciendo saltos más grandes o más cortos y no sé qué, y utiliza un número así como que 0,5. ¿Y por qué? Pero funciona. O sea, parece que lo afinaron y le dijeron, no, esto no lo pongamos como que lo puedes afinar, sino ya es 0,5. Entonces aquí pareciera que es lo mismo, pero realmente las pocas veces que lo he usado nunca diga, esa no sirve. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, se escoge un individuo, si se selecciona o no, y se le suma uno. Punto. Ya. Entonces yo digo, no, pero si ese uno se sale del margen, si no tiene como mucha lógica, ¿de acuerdo? Añadir y eliminar. Bueno, esto es lo que normalmente se hace cuando hay muchas restricciones. Ejemplo, eh, a ver, un ejemplo concreto. En TSP, no, espératico, en la mochila binaria. Ustedes en la mochila binaria tienen una restricción de capacidad, ¿cierto? Entonces uno puede decir, apagamos a alguien, o sea, sacamos un elemento de la mochila, ¿cierto? Ahí ya, usted podría decir simplemente apagó. Entonces ahí eliminó, ¿cierto? Y ya, pero usted puede decir, no, eliminemos y añadamos, agreguemos un elemento también aleatorio que quepa, ¿sí? Y eso usted lo puede repetir, es decir, usted puede llegar y decir, elimine uno, pero resulta que el que elimine es muy grande. Entonces usted puede decir, agrego, pero todavía queda espacio. No, pues agreguemos más, hay espacio. Eso puede ser así. Otros pueden decir, no, yo solamente elimino y agrego, ¿cierto? O puede hacerse al contrario. Yo meto a alguien a la fuerza, lo meto y después tengo que buscar quién sale. Entonces a la fuerza saco a alguien. Y si lo saco, miro que se cumpla con la restricción. Si no se cumple con la restricción, pues me toca sacar a alguien más. Saco a alguien más. ¿De acuerdo? Entonces normalmente ese es el proceso de añadir y eliminar.
o eliminar y añadir, al contrario, que puede ser repetitivo o no, dependiendo también del algoritmo. Y normalmente se utiliza mucho en binarios, en problemas binarios que tienen restricciones de capacidad. Ah, bueno, el reemplazo. Ah, en reemplazo también digamos, es algo que nosotros hicimos el más fácil de todos. Unir padres e hijos y de todos escoger los mejores y van todos para allá, ¿cierto? De una o de otra forma, allí lo que estamos haciendo es una competencia de todos contra todos, ¿cierto? Y pues básicamente los más débiles murieron, ¿sí? Uno puede ser un poco menos agresivo. ¿Sí? Algunos ¿qué hacen? Ejemplo uno, toman los padres y los dos hijos, ¿sí? Y entonces solo compiten ellos cuatro. Y de ahí pasan dos. Entonces puede pasar un padre, puede pasar un hijo, ¿sí? O pueden pasar los dos hijos, o bueno, pueden darse las combinaciones. Y eso queda en la nueva población. ¿Qué sucede con eso? Que en general la población va evolucionando, pero con competencias pequeñitas, no de todo mundo contra todo mundo. Y es posible que cuando usted hace esas competencias, el mejor siempre vaya pasando de una población a otra. No se asegura, no se asegura, porque como usted escogió los padres y los puso a pelear, pues si el padre era uno de los buenos, pues él probablemente ya va a pasar. Y si no pasó es porque un hijo salió mejor, entonces la siguiente población va a ser mejor. ¿Sí? Entonces esas competencias locales son buenas, esa es una estrategia buena. Entonces la siguiente población que se genera reemplaza a la anterior. No es que yo las vuelva a unir y las reemplazo y escojo los mejores, no. Lo que se genera como nueva población es la que queda, ¿de acuerdo? Con esa pelea local allí. Otra cosa que se hace es, por ejemplo, genero los hijos, ¿cierto? Me quedaron los hijos y a cada hijo le hago una competencia restringida con la población que hay hoy. Entonces, con esta población creo un grupo restringido, tengo 100, escojo 5 y yo con esos 5 peleo. Si les gano, paso a la población. ¿Eso qué quiere decir? Que soy lo suficientemente bueno para estar mereciéndome estar en la siguiente población. Si no lo soy, pues me morí. ¿Sí? Nací muerto, no lo dije. Entonces, eso también es otra forma de hacer una especie de pelea localcita que da la posibilidad de que entren elementos que son buenos, pero no son tan buenos como lo que tiene que suceder cuando hacemos lo que nosotros hicimos. Juntarla esta con esta, ordenar y que solamente elitismo total, porque en última de todos es elitismo total. No solo los mejores, suertes que les digo. Aquí no, se están dando como otras alternativas para que haya un poquito más de diversidad en la nueva población. ¿Sí? Entonces, esas, por ejemplo, son alternativas de las que están allí. ¿De acuerdo? Bueno, ya no alcanzamos, ¿qué hora es? A detallarlas. Pero a lo que yo voy es que en el tema de los algoritmos genéticos, tú tienes que definir todo. Y cada decisión que tomas tiene que tener cuidado con las otras cosas que hacen. Dentro del diseño tú tienes que mirar, hiciste este proceso de selección y es mucha presión, tenemos que generar mucha diversidad. La mutación tal vez tiene que ser una mutación local, pero que tenga un poquitico más amplio de búsqueda. O sea, eso se tiene que hacer. O si no, buscarse los algoritmos genéticos previamente ya diseñados para problemas concretos. Por ejemplo, hay un algoritmo que se llama CHC para optimización binaria. Nosotros le trabajamos con la profe Marta un resto para tratar de ser mejor que Bendito y no pudimos. No, si ya es mejor. ¿Sí? Entonces ya, CHC, yo sé que si yo tengo un problema binario que me está dando guerra con las metaheurísticas clásicas, me voy a CHC. ¿Sí? Entonces, así para ciertos problemas ya hay diseños completos de algoritmos genéticos, entonces hay que buscarse, ¿de acuerdo? Que ya tienen como el equilibrio de todas las fases. ¿Ok? Listo, yo creo que dejamos por allí.